Evangelio San Marcos, capítulo 7, versículo 24 hasta el verso 30. Ahí voy a tener la base de esta enseñanza hoy. Voy a leer en favor de todos esta palabra en el nombre de Jesús. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, doy gracias por esta palabra y te pido en esta hora, Señor, que nos dirija con tu Espíritu Santo de la manera, Señor amado, que debemos conducirnos para recibir esta palabra, y que tú hagas conforme a la fe de cada uno, Señor amado, y al deseo de nuestro corazón también. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. He titulado este mensaje: camina hacia tu milagro. Yo no sé cuántos están pidiendo por un milagro en sus vidas. Tenemos un lema este año que tenemos ahí al frente, que significa tiempo de ¿qué? De marchar. Pero marchar es caminar, ¿verdad? Marchar es caminar. Y creo que todos nosotros estamos caminando en busca de milagros siempre, de respuesta de Dios, de tiempos favorables para nosotros, para nuestras vidas. Y cuando analizaba esta palabra, leyendo este pasaje bíblico de la mujer sirofenicia, de una mujer que tenía una necesidad, que estaba rogando por un milagro en su hija, empecé a analizar que caminar hacia algún milagro es caminar agarrado de la fe, de la mano de Jesús. Buscar un milagro es creer que aquella persona lo puede hacer. Caminar para un milagro es ir con una esperanza viva. Es caminar con paciencia en lo que queremos recibir o en lo que queremos conseguir. No podemos caminar hacia un milagro si no tenemos fe. No podemos caminar a buscar un milagro si no tenemos paciencia para esperarlo. No podemos caminar para buscar un milagro si la esperanza se ha perdido. Amén. Por eso creo que para recibir un milagro, lo primero que tenemos que tener es fe. Diga conmigo: debo tener fe. Ahora surgiría una pregunta: ¿para qué busco un milagro? ¿Para qué buscaba la gente un milagro? Cuando Jesús vino, dice la palabra del Señor, Jesús llegó en un tiempo en que el pueblo, la nación de Israel, la humanidad entera estaba con hambre de milagros. La humanidad entera tenía problemas de toda clase, tenían muchas enfermedades, había muchas situaciones difíciles, y Jesús llegó en un momento propicio para la humanidad. No llegó ni antes ni después. Llegó en el tiempo que Dios quiso que llegara.
que el Padre quiso que llegara. Y por eso cuando el Señor comenzó su ministerio dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto Él me ha enviado. ¿Y a qué lo había enviado el Padre? A sanar, a liberar, a hacer milagros, a sanar enfermos, a hacer cosas prodigiosas en la gente. Pero mucha gente creyó lo que el Señor vino a hacer, pero hubieron más que no creyeron, ¿verdad? Como lo suele pasar en estos tiempos. Hoy en día hay mucha gente que quiere un milagro, pero no camina con fe. ¿Usted cree que así se va a conseguir el milagro? Así, de esa manera, no podremos conseguir el milagro que queremos. Hoy hay gente que quiere milagros, pero ¿para qué lo quiere? La pregunta sería: ¿sabe que Jesús, independientemente de que la gente le obedeció o no lo obedeció, Él hizo muchos milagros y hubieron muchos que no fueron agradecidos? Y Jesús les hizo la sanidad que necesitaban, le hizo el milagro, le resolvió la situación, pero muchos no fueron agradecidos con el Señor. Ahora, hay gente que quiere un milagro, pero no se esfuerza por el milagro. Como cuando Dios tiene una obligación con nosotros de hacernos un milagro, ¿verdad? Hay veces que nosotros buscamos un milagro y ni siquiera somos humildes para pedir el milagro al Señor, sino que le reclamamos el milagro como cuando nosotros fuéramos tan fieles a Dios. Yo creo que todos los ejemplos que la Biblia nos muestra y nos enseña de gente que recibió milagro fueron ante Dios de una manera humillada, ¿verdad? Y hay un hombre en la Biblia que fue delante de un profeta y fue con arrogancia a buscar un milagro, y el Señor, a través del profeta, lo mandó que se bañara, que se zambullara en el río Jordán. Yo creo que ya los que han leído la Biblia saben de quién le estoy hablando, ¿verdad? Estamos hablando de un general llamado Naamán. ¿Cómo fue este hombre a buscar un milagro? Fue con unos animales cargados de plata, de oro. Fue con muchos talentos de dinero, porque pensó tal vez que el milagro se podía comprar con dinero. Y él no recibió el milagro de la manera como él lo planeó, ni siquiera como lo planteó, sino como a Dios le plació a través del profeta. Y el profeta le dijo: no queremos tu plata, ¿qué tienes que hacer? Váyase al Jordán y zambúllase. ¿Cuántas veces? 7 veces. Le pareció ridículo, le pareció horrible, menospreció el río Jordán porque era de aguas turbias, las trató sucias. Pero lo más tremendo es que Dios no va a hacer un milagro de acuerdo a nuestra condición, sino como Él quiera hacerlo en nosotros. Dios no va a hacer milagro como tú lo obligues. Aleluya, alabado sea Dios. Por eso, en este tiempo, amados hermanos, amigos, iglesia, usted tiene que saber que si usted camina hacia buscar un milagro en Dios, tiene que primeramente ir con humildad ante Dios. Tiene que ir con fe. Y mucha gente en los tiempos de Jesús llegaron porque estaban probando a Jesús. Algunos tenían fe y otros no conocían la fe, pero era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Lázaro no tenía fe. ¿Dónde estaba Lázaro? 4 días debajo de la tumba, ¿verdad? Los 10 leprosos no tenían fe, pero Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, y recibieron la sanidad. Pero 9 no fueron agradecidos, ¿verdad? Pero hubieron otros que llegaron delante de Jesús con fe para recibir el milagro del Señor. Por eso tenemos que aprender, amados hermanos, iglesia,
que si queremos un milagro, no podemos poner las condiciones nuestras, sino ir con fe humildemente delante del Señor y decirle: Padre, si está en tu voluntad, anhelo esto de parte tuya. Y cuando vamos con una fe y con un corazón humilde, Dios va a hacer el milagro, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? Toda la gente que fue por un milagro a Jesús, Él le recordó para qué vino Él a la tierra. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso cada vez que alguien llegó por un milagro con fe, ¿qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Nótese que Jesús no le decía: tu fe te ha sanado. No le decía: tu fe hizo el milagro, sino que tu fe te ha salvado. ¿Por qué razón? Porque la intención de Jesús venir a la tierra no fue tanto por hacer un milagro en ti y en mí, sino por salvarnos de la muerte eterna. Y eso es lo que más de uno no ha entendido, no ha comprendido. Jesús tiene todo el poder, Él es soberano. Él puede hacer todos los milagros que usted y yo ni siquiera imaginemos. Pero el milagro más grande que el Señor quiere hacer en el ser humano es la salvación de su alma. Por eso cada vez que hacía un milagro decía: tu fe te ha salvado. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Pero yo quiero que miremos algo. Cuando caminamos hacia nuestro milagro, yo creo que es porque queremos vida. Si usted no ha entendido que el milagro que usted necesita y yo es la salvación, entonces todavía no estamos ubicados en el milagro que queremos. Tenemos que saber algo, amados oyentes que están aquí y los que están fuera también, que el principal interés de Jesús es que en nosotros ocurra un milagro, pero de salvación. Porque muchos se han apartado del camino de Dios. Escúcheme esto. Muchos han dado la espalda al Señor. Muchos se han echado para atrás. Muchos han buscado culpables. Están diciendo: yo me retiro de la iglesia porque no me hicieron esto. Yo me retiro de la iglesia porque oraron por mí y no pasó nada. Estaba buscando una sanidad y no sucedió. Y después mi familiar se murió. No voy más. Déjeme decirle algo. Que el principal milagro que el Señor quiere en nosotros es la salvación de nuestra alma. Nosotros nos vamos a morir enfermos o sanos del cuerpo, pero el Señor quiere que el alma esté sana, que el alma vaya allá a su presencia cuando vayamos y muramos, cuando nos vayamos de este lugar. Aleluya, alabado sea Dios. Los cristianos, óigame esto, los cristianos mueren sanos del cuerpo o enfermos del cuerpo, pero si el alma está conectada con Él, se salva. Amén. Entonces no podemos ponernos de pronto a rechazar las ofertas que Jesús nos está haciendo. Es que yo estaba orando y el Señor, como no hizo nada, yo que voy a buscar para la iglesia. Pero es que no has entendido que tú lo que vienes a buscar es la salvación de tu alma. Lógicamente el Señor sana a los enfermos. El Señor sanó sordos, le abrió los oídos, le dio la lengua al mudo. El Señor sanó a los que estaban, mi amado hermano, demente. Dios sanó de toda clase de gente. Sanó a unos endemoniados que estaban por allá del otro lado de Genezaret, en Gadara, dice la Biblia. El Señor sanó tanta gente de diferentes enfermedades para que el mundo entienda, la humanidad entienda que Jesús tiene todo poder para sanar cualquier enfermedad en el cuerpo humano, para resucitar aún aquellos que estén muertos y todavía aún no sea el propósito. Dios los resucita. No fue en el tiempo de Lázaro, en estos tiempos también Dios puede resucitar a alguien que muera. No es que ese milagro no pueda pasar, sí sucede,
Pero ¿sabe qué es lo que quiere el Señor? Que entendamos nosotros, que abramos nuestra mente, nuestro entendimiento, que lo que Él quiere para la humanidad es la salvación de su alma. Y a veces corremos más, es por el milagro físico. Sí, claro está que Dios sana un cáncer, Dios sana una dolencia, Dios quita el dolor. Claro está que Dios puede estirarte una pierna. Dios puede ponerle cabello al que no tiene cabello. Eso para Dios no es nada, porque Él es todopoderoso. Dios puede dar el oído al que no lo tiene. Aleluya, alabado sea Dios, porque Él tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero los principales milagros que el Señor hizo, a todos les dijo: tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué? La mayoría de los que fueron con fe ante Jesús le seguían en el camino. Le seguían en el camino. Pero investigue cuántos en este tiempo han venido y han sido sanados, y averigüe si están en el camino. ¿En qué camino están hoy? Muchos están en el camino que conduce al infierno, a la muerte eterna. Por eso Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque la gente llega buscando una sanidad, un milagro, pero después se va a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Mucha gente está jugando con esto. Claro, ellos vienen y el milagro sucede, porque Dios nos ha dado dones a todos. Y cuando oramos con el don, Dios hace el milagro, Dios hace la sanidad. En esta iglesia somos testigos de que hemos orado por cantidades de personas y han recibido sanidad, han recibido un milagro. Pero dígame si están aquí. Mire si están aquí. No están. Hay una mayoría. Es más la gente que Dios ha sanado en este lugar que está afuera que ustedes los que están sentados hoy aquí. Créame que se lo digo en el nombre de Jesús. Son cantidades los que el Señor ha sanado, ha liberado de los demonios, ha hecho milagros sobrenaturales. ¿Y dónde están? No siguen a Jesús en el camino. Pero dice la palabra de Dios en Marcos, ahí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 47, que hubo un ciego llamado Bartimeo, que cuando oyó hablar de Jesús, él empezó a gritar. Le dijeron: ahí viene. ¿Quién viene por ahí? Jesús, el hijo de David. Y él empezó a decir, a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es uno de los casos excepcionales de la palabra de Dios, donde a un ciego le dicen el nombre, y le dicen el nombre del papá. A más nadie le dicen nombre, sino a Bartimeo, hijo de Timeo. Se cree que era alguien importante en la región. Y la gente, ¿qué le decía a Bartimeo? ¿Quién sabe la historia? ¿Qué le decían a Bartimeo? Cállate, deja la bulla, hombre. Y él gritaba más. Fastidioso eso, ¿no? Y usted se imagina que usted tenga fe y usted quiera algo y lo comiencen a impedir y le comiencen a colocar obstáculos. Quítate, cállate, quédese quieto. Y usted insistiendo porque usted necesita un milagro. Sin embargo, Bartimeo siguió insistiendo hasta que Jesús escuchó. Alguien que quiere un milagro va a permanecer en la fe. Alguien que quiere un milagro va a caminar en la constancia. Óigame esto. Alguien que necesita un milagro no va a perder la esperanza. Y Bartimeo comenzó insistiendo. Pero me gusta lo que dice el último versículo de ese párrafo. ¿Qué dice? Mire ahí que dice que él
después que Jesús lo sanó, ¿qué hizo? ¿Le siguió a dónde? En el camino. Si Jesús hizo un milagro en tu vida, ¿será que no hay una razón para seguirlo en el camino? Oiga, sería, mi amado hermano, sería demasiado en nosotros. Una vez un ex compañero de trabajo me hizo una pregunta. Me dijo que, bueno, que él buscaba a Dios a su manera, pero que podíamos ir otra vez como en los tiempos de antes, a las parrandas, folclore, a las tantas cosas. Yo le dije, no, lo que Jesús hizo en mi vida no lo pudo hacer la ciencia, imagínate. No lo pudo hacer nadie más. Yo estoy súper agradecido con Él, por eso le sigo a Él y le sirvo. O sea que no hay otra razón, mi amado hermano. El Señor me operó a mí de la columna y me iban a operar, ya estaba listo. Ya tenía la cita, me tocaba el día siguiente, ya estaba listo con el anestesiólogo, listo con el neurocirujano para la operación, para la cirugía. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Si la ciencia no podía sanarme mis huesos, pero lo hizo Él. ¿Cómo no le voy a seguir en el camino? Si el hombre no lo pudo hacer, si la ciencia no tuvo poder para hacerlo, entonces quiere decir que el que lo hizo lo sabe todo, aleluya. Por eso hay una razón para caminar con Él sin mirar atrás. Alabado sea su nombre, alábalo, alábalo. Alábalo que Él vive.